tengo el honor y la responsabilidad de asumir la presidencia de la República. Los hombres y mujeres de mi patria me honraron confiándome ese cargo con una esperanza, la de recuperar la nación para la vida, la justicia y la libertad. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. De esta manera, Raúl Ricardo Alfonsín, presidente electo democráticamente, terminaba su discurso de asunción el 10 de diciembre del año 1983 en el reabierto y recuperado Congreso de la Nación Argentina. Adentro ya se respiraba los aires de la institucionalidad democrática y constitucional de nuestro país. Afuera, miles de personas, tanto en la plaza de los dos congresos como al frente de la Casa Rosada, se agolpaban para recibir al nuevo presidente. Algunos ni siquiera lo habían votado, pero compartían una doble alegría: el retorno de la democracia y el fin de la dictadura. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, episodio número 56 o 36 de esta tercera temporada, que he decidido comenzar, ¿sí? Iniciar de una manera un tanto diferente a lo que los tengo acostumbrados, ¿sí? El discurso de asunción de Alfonsín después de esa larga, dura y cruenta noche que tuvimos que vivir los argentinos entre 1976 y 1983, pero si queremos nos podemos ir incluso hasta muchos años antes para rastrear los orígenes de esta dictadura feroz, ¿sí? Feroz que apabulló al pueblo argentino. Este discurso de asunción de Alfonsín, que había logrado imponerse en esas elecciones que hemos nombrado simplemente en el episodio anterior, elecciones que se llevaron a cabo el 30 de octubre del año 1983, elecciones que estuvieron signadas, marcadas, si se quiere, por una campaña electoral sumamente caliente y además masiva, con actos multitudinarios, lo cual significaba ya esa bisagra hacia la vida democrática y el colapso, el ocaso final de la dictadura cívico-militar, del tristemente famoso proceso de reorganización nacional. Alfonsín en su campaña, desarrollando discursos apasionados, apelando a la democracia plena, a la vigencia de los derechos humanos. El PJ, por su lado, el Partido Justicialista, el peronismo, por decirlo de alguna forma, de manera bastante más violenta. Uno de los ejemplos para entender la violencia de la campaña electoral del PJ puede ser el momento de designación del candidato a gobernador de Buenos Aires, en donde Herminio Iglesias logra imponerse sobre Antonio Cafiero solo a través de un enfrentamiento armado, y que va a tener como imagen más dura el acto de cierre de campaña protagonizado justamente por Herminio Iglesias, que logra quemar un ataúd con las siglas de la Unión Cívica Radical y coronándola con una corona de flores, una corona mortuoria, lo cual terminó de volcar a la ciudadanía a favor de la Unión Cívica Radical, cansada, esa ciudadanía cansada, ese pueblo argentino de tanta violencia, de esa espiral de violencia que venimos hablando ya desde hace varios episodios, de la muerte, de la sangre que teñía nuestra bandera. Entonces, el pueblo argentino decide volcarse hacia la fórmula de la Unión Cívica Radical, encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, ¿sí? Que logra reunir el 52% de los votos, quedando en segundo lugar la fórmula del PJ, encabezada por Ítalo Luder como candidato a presidente, ¿sí? Y Deolindo Vittel con el 40% de los votos. Este nuevo gobierno, el cual
nos va a tener reunido en este episodio del día de hoy, ¿sí? El retorno a la vida democrática, la presidencia de Raúl Alfonsín, le va a presentar una serie de desafíos bastante heavy metal, ¿no? Bastante pesaditos a este nuevo gobierno. Desafíos tan grandes, diría yo, como las esperanzas de esa multitud que se había reunido en las plazas en diciembre, el 10 de diciembre de 1983, a darle la bienvenida a la vida institucional y democrática en nuestro país. Allí se comienza a hablar por primera vez en nuestra historia de esta pesada herencia que ha sido un eslogan vapuleado en los últimos años, esta pesada herencia de una sociedad desgarrada por la represión, con los efectos de la guerra de Malvinas aún latentes, tanto efectos internos como también externos, el endeudamiento, la desocupación, el debilitamiento del aparato productivo, del aparato económico de nuestro país. Bueno, esa pesada herencia tenía por frente el gobierno democrático de la Unión Cívica Radical, encabezado por Raúl Alfonsín. También estaba el tema militar y los partidarios del tema militar aparte, porque a ver, hay una realidad, los militares habían abandonado el gobierno, pero no necesariamente el poder, ¿sí? Aunque permitieron en primera instancia la vuelta al orden constitucional, aún conservaban sus fuerzas para poder presionar, para limitar el accionar del nuevo gobierno democráticamente electo. La principal presión social desde los comienzos mismos de la presidencia de Raúl Alfonsín hacia su gobierno, digamos, desde el plano social hacia su gobierno, estuvo relacionado con la investigación, el juicio y el castigo hacia lo que había sucedido en la dictadura, ¿sí? Lo primero que se pone a hacer Alfonsín es tratar de iniciar investigaciones y justamente el merecido castigo para los responsables del terrorismo de Estado. Y en este sentido toma la decisión de dictar 2 decretos. El primero, el de enjuiciamiento a los dirigentes de Montoneros y del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y el segundo, el procesamiento judicial para las juntas militares, para las 3 juntas militares que habían gobernado desde el 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas, ¿sí? Ese procesamiento judicial a las 3 juntas militares, según este decreto presidencial, debía estar encabezado por parte de tribunales castrenses, o sea, limitado a un enjuiciamiento militar, ¿sí? Un enjuiciamiento a militares por militares. Eso hace referencia a los tribunales castrenses. Estos 2 decretos van a ser doblemente criticados por la sociedad argentina, en primera instancia por comparar y por poner a la misma altura el accionar de Montoneros y ERP, que eran organizaciones guerrilleras cuyo principal signo ya lo hemos analizado anteriormente, pero era la violencia, la muerte, la presión contra el aparato estatal para tratar de formar una nueva vía hacia el comunismo-socialismo, ¿sí? Y comparándolo, digo, con las juntas militares que ejercían la violencia desde el monopolio mismo de la violencia en el Estado, digamos, ¿no? Lo cual hay una abismal diferencia, ¿sí? Y por otra parte, el otro sentido de la crítica doble que recibieron estos decretos es que querían que el procesamiento judicial a las juntas militares fuera encabezado por el fuero civil, ¿sí? Por tribunales civiles y no por tribunales castrenses, lo cual llevaba a un castigo sumamente, no sé si sumamente es la palabra, pero al menos más aceptado socialmente, ¿sí? Para investigar justamente los crímenes que la última dictadura había llevado a cabo, el gobierno decide crear la CONADEP, que hablamos justamente el episodio anterior, con Ernesto Sábato a la cabeza, con Graciela Fernández Meijide también desarrollando ahí sus funciones, ¿no? Que va a ser la CONADEP, esta Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, para investigar la desaparición de personas, digo, ¿no? Va a ser clave para desarrollar los posteriores juicios a las juntas a través de su informe El Nunca Más, que ya hemos analizado en el episodio anterior, por lo tanto no me voy a detener ahora en este punto, ¿sí? Lo cierto es que mediante esa presión social y mediante la deuda, yo imagino, esto me corresponde, ¿no? Es un juicio propio, ¿no? Yo imagino que
Alfonsín debe haber sentido que el orden constitucional e institucional y democrático de nuestro país estaba en deuda con la sociedad argentina. Entonces, para saldar esa deuda, lo primero que intenta hacer Alfonsín es enjuiciar a las juntas militares, ¿sí? Estos juicios a las juntas militares que finalmente van a ser realizados por un tribunal civil y por la Cámara Federal, ¿sí? Con dos grandes fiscales a la cabeza, como Julio César Estracera y Luis Moreno Campos, ¿sí? Ese juicio a las juntas que va a comenzar el 22 de abril del año 1985 y que va a contar, entre otros muchos testimonios, con testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura. La sentencia concluyó el 9 de diciembre del año 1985 con cadena perpetua para Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera. Por su lado, Viola fue condenado a 17 años de prisión y Orlando Agosti a 4 años de prisión. Pero toda esta situación generó un gran descontento entre las propias Fuerzas Armadas, porque a ver, los recuerdos y las vivencias de un golpe de Estado en nuestra historia institucional en esos momentos, en plena década de los 80, estaban aún frescas, ¿sí? Desde el 55 al 76 los golpes de Estado habían ido intercalándose en este concepto de democracias tuteladas y semidemocracias que ya hemos manejado alguna vez. Por lo tanto, los recuerdos estaban aún latentes, ¿sí? Y este descontento en las Fuerzas Armadas hacía pensar que todavía era posible desarrollar un golpe de Estado para tratar de sanar y de indultar a aquellos militares que habían estado inmiscuidos, que habían estado ahí metidos en esta cuestión del terrorismo de Estado, ¿no? Con la gravedad que todo eso significa y trae acarreado. Bueno, en 1986 van a hacer una nueva iniciativa para juzgar a los militares vinculados a la represión, ¿sí? Entonces el malestar, ¿sí?, que ya venía sumándose desde el 85, va en aumento, creció aún más. Alfonsín envió un proyecto de ley al Congreso para hacer frente a esta situación de descontento, en la que le daba 60 días como máximo para presentar nuevas acusaciones contra las juntas militares y contra militares. Después de ese lapso de tiempo, solo iban a poder ser juzgados los militares que habían huido del país o aquellos que estuvieran relacionados con delitos que involucraran a niños, como por ejemplo el robo de bebés, ¿sí?, que ya hemos desarrollado anteriormente también. Ese proyecto fue duramente criticado, pero asimismo fue aprobado por el Congreso, sancionado el 24, fíjense la fecha, ¿no? 24 de diciembre de 1986. Parece que siempre en diciembre Argentina comienza con síntomas de resfrío, comienza a estornudar Argentina en diciembre, digamos, ¿no? Entonces tenemos que salir a calmar ánimos y a tratar de poner paños fríos con una serie de decretos. Fíjense en la historia reciente, fíjense en la Argentina de hoy nomás, ¿sí? Lo que sucede en diciembre, que siempre nos trae recuerdos tan tristes, ¿no? Bueno, esa ley, conocida como ley de punto final, ley 23.492, vino sancionada, esta que les decía, que sancionada el 24 de diciembre del 86, vino a decir algo así como: bueno, muchachos, hasta acá llegamos, ¿sí? Hasta este momento tenemos para enjuiciar, para acusar, bueno, hasta acá. Si no se denunció hasta acá, listo, lo siento mucho. Eso es lo que estaba diciendo el gobierno con esta ley de punto final. Hasta acá llegamos, ¿sí? Punto final, se acabó la historia. Juzgamos a los que tenemos hasta ahora denunciados y si no, bueno, le hemos dado el tiempo necesario, dirá el gobierno, para que lo denuncie, ¿no? Asimismo, los familiares de desaparecidos se movieron con una celeridad realmente impactante para tratar de buscar aún más pruebas en esos 60 días de intimación, digámosle así, que el gobierno había propuesto. Las nuevas acusaciones generadas a partir de este momento buscaban responsabilizar y culpar no solo a las cúpulas militares, sino también a los oficiales subalternos. Y acá surge algo nuevo, digamos. ¿Por qué? Porque los oficiales subalternos van a decir: pero nosotros solamente, respetábamos órdenes, cumplíamos órdenes, si no teníamos la capacidad de decidir, ¿sí? En el organigrama, en la jerarquía militar, los oficiales subalternos, ellos mismos se van a defender de esa forma, es decir, cumplimos órdenes, no teníamos capacidad de acción, teníamos que hacer lo que nos mandaban, lo que nos ordenaban. Entonces, va a surgir ahí
algo nuevo, digamos, va a surgir una especie de atajo nuevo, de paraguas nuevo que el gobierno democrático de Alfonsín instituye para tratar de, no sé si es cubrir la palabra, pero al menos para sosegar, para calmar los ánimos. ¿Por qué? Porque en ese contexto, el 16 de abril del año 1987, se va a llevar a cabo el famoso levantamiento Cara Pintada. ¿Qué fue el levantamiento Cara Pintada? Bueno, va a ser un levantamiento militar encabezado por el teniente coronel Aldo Rico y los famosos Cara Pintadas, soldados que se habían pintado sus rostros, ¿sí? Esta gente se va a amotinar en la escuela de infantería de Campo de Mayo, argumentando que iban o que querían solidarizarse con el mayor Ernesto Barreiro, que se había negado a asistir a una citación judicial por parte de este marco de enjuiciamiento a las juntas militares, ¿sí? Pero en realidad las pretensiones, los objetivos de este levantamiento Cara Pintada iban mucho más allá. Pedían mayores presupuestos para las Fuerzas Armadas, pedían la designación de un nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, que debía ser elegido entre 5 postulantes elegidos por los propios Cara Pintadas, digamos, ¿no? La exculpación para todos los participantes del levantamiento, para todos los amotinados, digamos, en ese momento. Entonces, bueno, en realidad habría que leer mucho más entre líneas lo que estaba pasando en ese levantamiento Cara Pintada, lo cual vendría a ser una especie de demarcación de cancha. Le estaban marcando la cancha al gobierno democrático de Alfonsín. Y el gobierno, este gobierno democrático de Alfonsín, no contaba con las tropas necesarias para lograr reprimir ese alzamiento. Aparte, yo creo que tampoco Alfonsín tuvo el deseo de lograr un derramamiento de sangre. Entonces negocia con los amotinados van a deponer su actitud, digamos, a cambio de su exculpación y la sanción de una nueva ley para juzgar hasta el grado de coronel y no a menores, o sea, no a rangos menores. En este marco de enjuiciamiento a los militares de la última dictadura cívico-militar, los Cara Pintadas dijeron, bueno, a ver, vamos a lograr que solamente se juzgue hasta el grado de coronel. De ahí para abajo quedamos liberados, una especie de terminología que se me ocurre, ¿no? Quedamos libres de culpas y con excepción de aquellos delitos en lo que estuvieran delitos que estuvieran relacionados, digo, a la sustitución del Estado civil, al ocultamiento de la identidad, al derecho a la identidad, la ocultación de menores de edad, digamos, ¿no? Esos delitos quedaban exceptuados. En ese contexto se dicta la famosa ley de obediencia debida, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en junio de 1987, la ley 23.521, con la que 1.180 procesos quedaron frenados gracias a estas dos leyes, tanto la de punto final como la de obediencia debida. Entonces vemos cómo si bien existió la presión militar y si bien Alfonsín lo va a negar públicamente, ¿sí? Es decir, no vamos a negociar. Bueno, lo cierto es que se logra una especie de indulto encubierto para algunos sectores de las Fuerzas Armadas relacionadas a la última dictadura. En ese domingo de Pascua, ese domingo de abril, ¿sí? De Pascuas del año 1987, levantamiento Cara Pintada, ¿sí? Precisamente el 16 de abril del 87, Alfonsín habla al pueblo argentino y dice lo siguiente, escuchen. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención
no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. La casa está en orden, decía el presidente, ¿no? Un recordado discurso mientras anunciaba las felices Pascuas. En realidad, bueno, la casa no estaba tan en orden porque, por más que estas leyes beneficiaran, digo, tanto la de punto final como la de obediencia debida, beneficiaran a aquellos involucrados en el terrorismo de Estado en nuestro país, los militares no quedaron contentos, ¿sí? Es más, van a llevar a cabo 2 sublevaciones más durante el gobierno de Alfonsín. La primera el 16 de enero del año 1988 en Montecaseros, en Corrientes, dirigida nuevamente por Aldo Rico, y la segunda el 4 de diciembre, nuevamente diciembre, las alarmas suenan en nuestro país siempre en diciembre, del año 1988 en Villa Martelli, en provincia de Buenos Aires, encabezado por Mohamed Ali Zaineldin. Ambos levantamientos reivindicaban al terrorismo de Estado en nuestro país, exigían amplias amnistías para los involucrados justamente en los crímenes de lesa humanidad, y fueron sofocados sin conseguir lo que demandaban, ¿sí? Lo importante de todo esto es que los militares estuvieron constantemente, como les decía recién, queriéndole marcar la cancha a la democracia, queriendo marcar la cancha a el gobierno democrático de Alfonsín, con algunas connivencias, con algunas ayuditas, digo, de algunos sectores del PJ, ¿sí? Sobre todo en esos momentos Carlos Menem va a estar muy relacionado al sector de la derecha de las Fuerzas Armadas, digo, ¿no? Con el núcleo duro, con Rico, con Zaineldin. Bueno, analizaremos eso oportunamente, pero como para tener el panorama más o menos completo de lo que pasaba. Pero ¿qué sucede? En ese querer marcar la cancha de los militares a la democracia, el sector de las Fuerzas Armadas ya no contaba con el apoyo social y cívico con el que sí habían contado masivamente en épocas anteriores, por lo cual llevó a su fracaso y quedaron mal vistos, ¿sí? Provocando de esta manera el fortalecimiento de la democracia institucionalmente y también constitucionalmente, porque estamos hablando que, parafraseando a Alfonsín, la casa está en orden, ¿sí? De una manera o de otra, digo, pero tratando siempre de poner límites a esos intentos de golpe de Estado, ¿sí? La democracia estaba dando batalla y hasta el momento la estaba ganando, ¿sí? Entre el 23 y el 24 de enero del año 1989 va a haber un nuevo levantamiento, pero esta vez encabezado por un grupo de izquierda, el famoso movimiento Todos por la Paz o Todos por la Patria. Hay 2 denominaciones para este nefasto grupo que tomó por asalto el cuartel de La Tablada en las afueras de la ciudad autónoma de Buenos Aires, supuestamente para evitar un golpe de Estado cara pintada, pero a lo que las fuentes nos dicen, estaban tratando de gestar una insurrección popular de modelo sandinista, ¿no? Modelo sandinista, digo, nos estamos haciendo referencia a lo que sucedía en Nicaragua, ¿no? Ese modelo de guerrilla, de insurrección popular que pretendía llevar al mundo hacia la formación de un gobierno de izquierda y de un sistema comunista, ¿no? Ese levantamiento va a ser severamente reprimido, incluso con saldo de muertos, de heridos y también de desaparecidos en pleno gobierno democrático, ¿sí? Ese es el primer pantallazo que tenemos del gobierno de Alfonsín. Para mí es una de las partes más duras que tuvo que enfrentar la democracia en su retorno allá por 1983, entre el 83 y el 89 que dura este gobierno de Alfonsín.
Pero no menor va a ser y no menos complejo va a ser el panorama que tiene por frente en cuanto a la política económica y a la política social. Ya hemos dicho que este panorama era complejo, lo dijimos al comienzo del episodio, ¿sí? El endeudamiento externo, el debilitamiento del aparato productivo, la especulación financiera. Recuerden lo que hemos hablado en el episodio de proceso de reorganización nacional, ¿no? Esta famosa bicicleta financiera que se estaba llevando a cabo. Y más o menos como para que ustedes se den una idea del número, digo, no deja de ser un número y de ser frío y toda la cuestión, pero el número, la deuda externa en números en esos momentos era la siguiente, digamos, la situación era la siguiente. En 1975, previo al golpe militar, la deuda de nuestro país era de 7.875 millones de dólares. ¿Sí? En 1983, apenas 8 años después, ascendió a 45.087 millones de dólares. O sea que estamos hablando que se multiplicó por 7 la deuda en nuestro país. Y el panorama era aún peor con la desocupación, con la subocupación, con el retraso salarial, con la inflación. Es más, en la primera etapa de la presidencia de Alfonsín, ¿sí? El ministro de Economía fue Bernardo Greenspun, ¿sí? Las medidas que va a tomar el gobierno con el ministro de Economía a la cabeza van a estar orientadas a recomponer justamente el mercado interno. Y lo que yo siempre digo y vengo diciendo desde muchos episodios atrás, cuando escuchamos hablar a un político siempre tenemos que preguntar el cómo, porque prometen el oro y el moro, como se dice acá por donde yo vivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a recomponer el mercado interno? Siempre deberíamos preguntarnos y deberíamos preguntarle a estos tipos que están al frente de un gobierno el cómo van a desarrollar eso que propone. Bueno, Bernardo Greenspun dijo, bueno, vamos a mejorar el salario real, vamos a reducir la inflación, vamos a renegociar el pago de la deuda, vamos a fijar mayores impuestos a las riquezas y a los ingresos, ¿sí? Fíjense ustedes, más actual que esto yo realmente no conozco otra medida, digamos, ¿no? Fíjense, se proponía el tipo aumentar el salario real, reducir la inflación, renegociar la deuda, fijar mayores impuestos a las riquezas y a los ingresos. Más actual que eso, muchachos, y estamos hablando que estamos en el 83. ¿Sí? Fíjense la cantidad de agua que ha corrido abajo del puente y seguimos manejándonos los argentinos en los mismos términos, ¿no? Este mismo ministro con Alfonsín a la cabeza del gobierno, para tratar de paliar la pobreza, van a lograr sacar a flote un plan asistencial, el famoso Plan Alimentario Nacional, o PAN, se lo conoció como PAN, y de ahí viene un chiste que dice que el gobierno de Alfonsín nació con un pan debajo del brazo, porque apenas 6 meses después de asumido, en mayo del 84, ya directamente lanza este plan para paliar la pobreza, el asistencialismo desde el Estado, pero de esta vez con un gobierno radical con un gobierno radical en el control del Estado, digo. Parece actual, parece que estuviéramos hablando del hoy de la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, ese plan consistió en entregar una caja de comida mensual durante el término de 5 años y alcanzó a 5 millones de personas. Fíjense, queremos nosotros, los argentinos, hoy, pleno 2021, seguir subsanando errores nefastos de políticos sumamente corruptos, de inoperancia política, con medidas que ya se han tomado hace 40 años, 30 años atrás, y seguimos dando vuelta en ese círculo que siempre genera mayor pobreza y mayor endeudamiento, tanto interno como externo. Asimismo, la especulación financiera continuó su ruta, la inflación siguió, la pérdida de valor del salario real siguió, nuevamente una analogía con la actualidad, ¿no? Greenspun va a ser reemplazado, renuncia primero y va a ser reemplazado después por Juan Vital Zorrubил en marzo de 1985. Ese mismo año se va a anunciar el famoso plan Una economía de guerra, ¿sí? Un nuevo plan económico bautizado como el Plan Austral, cuyo principal objetivo era lograr cierta estabilidad para crear las condiciones necesarias, decían, fíjense el palabrerío, ¿no? Lograr cierta estabilidad para crear las condiciones necesarias para una verdadera transformación económica y bla bla bla, y palabrerío que si ventilamos un poquito
queda siendo solamente humo y en concreto queda muy poco. Bueno, ¿qué pregunta tendríamos que hacer ahí? Bueno, ¿cómo? A ver, ¿cómo vamos a lograr ese crecimiento? ¿Cómo vamos a lograr superar esta crisis? Bueno, el gobierno dice, vamos a tratar de detener la inflación a través del congelamiento de los precios, del congelamiento de los salarios, del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Vamos a empezar a regular los tipos de cambio, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero también se van a paralizar las inversiones estatales y los gastos estatales para tratar de equilibrar el presupuesto de nuestro país. Este plan austral también contemplaba cambiar la moneda, creaba el famoso austral, de ahí viene su nombre, ¿no? Un austral iba a ser igual a 1.000 pesos argentinos del momento, lo cual estamos hablando de una nueva devaluación en nuestra moneda. Nuevamente la analogía con la actualidad y las alarmas vuelven a sonar todas ahí, ¿no? Pero ya pasamos diciembre, así que quédense tranquilos que tenemos 12 meses de gracia todavía por delante. Este plan va a tener un breve éxito inicial, pero luego la inflación va a volver y también el descontento social se va a hacer nuevamente presente, con lo cual van a hacer un nuevo plan económico que fue el famoso Plan Primavera, lanzado por Zorrilla en 1988, el cual buscaba una mayor desregulación de la economía, su apertura al mercado, la privatización de empresas estatales, la reducción, la mayor reducción posible del gasto público, y todos esos planes generaron un amplio rechazo dentro del sector obrero, encabezado por los sindicatos, por el sindicalismo de nuestro país, y también un reclamo, digamos, relacionado con esta cuestión de las privatizaciones, sobre todo las propuestas por el Plan Primavera, por el congelamiento de los salarios, por la reducción del personal de las empresas estatales, etcétera, etcétera. A tal punto que la CGT, ¿sí?, le lanzó a Alfonsín durante su mandato 13 paros generales. 13 paros generales. Se paró el país 13 veces en 6 años, ¿sí? Esa CGT va a estar liderada por Saúl Ubaldini, y esa relación entre Alfonsín y Ubaldini fue siempre tensa, no solo por estas condiciones socioeconómicas que le decía recién, sino también por los intentos del alfonsinismo por reformar justamente la estructura del sindicalismo argentino. ¿Cómo quería reformar la estructura del sindicalismo argentino el gobierno de Alfonsín? Bueno, democratizando la cúpula de la CGT, tratando de esta manera de incorporar la representación de las minorías en la conducción, ¿sí?, de la Confederación General del Trabajo, y modificando su régimen electoral. La ley no fue aprobada, ¿sí? Este intento de reforma del sindicalismo argentino no va a ser aprobada, pero quedaron recelos, quedó la situación y la relación bastante tensa, más allá de que el propio Alfonsín va a designar en su gobierno a un sindicalista como ministro de Trabajo, ¿sí? El famoso Carlos Alderete, ¿sí? Fíjense, esto me quedé pensando mientras lo decía. Esto de designar un sindicalista para tratar como ministro de Trabajo, aparte para tratar de que las relaciones entre el sindicalismo y el gobierno no sean tensas, nunca en nuestro país se va a designar un funcionario por sus cualidades, por su desempeño, por sus condiciones. Siempre es tratar de tapar el sol con las manos, ¿no? Esta famosa frase de que tenemos la gotera ahí y en vez de solucionar la gotera seguimos poniendo baldes. Bueno, en algún momento se nos irá a rebalsar la casa y dejará de estar en orden la casa, ¿sí? Lo cierto es que, durante todo el gobierno de Alfonsín, más allá de esta descripción que he hecho así rápidamente del plano social, económico, político, hay que decir que en lo político también va a haber una amplia apertura democrática, va a haber un hecho muy puntual, no me voy a detener, simplemente lo voy a nombrar, que es el conflicto del canal de Beagle, en donde estuvimos a punto de llegar a una guerra con Chile por las cuestiones limítrofes, ¿sí? Entonces terminó mediando el papado, ¿sí? La Iglesia Católica, con su santidad, trató de intervenir, oficiar de mediador, digamos, y había un amplio sector de nuestro país que no estaba a favor de eso, ¿sí?, de la mediación papal. Entonces se hace una consulta popular no vinculante en el año 1984, en donde finalmente, más allá del resultado de que la población en su conjunto
apoyó el sí, digamos, el apoyo, la intervención papal para mediar un conflicto que se termina solucionando, y el conflicto de larga data también. Recomiendo por ahí que busquen más información, no me voy a detener ahora en esto, pero más allá de ese resultado específico, pensemos en esta apertura democrática, preguntándole a la ciudadanía si veía con buenos ojos la intervención del papado o no en una cuestión de relaciones limítrofes, digamos, ¿no? Entonces la democracia se festejaba, se respiraba democracia. Ahora, ¿funcionaba la democracia? Digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto era operativa? ¿Hasta qué punto el argentino logró estabilizar su vida social y económica, e incluso política? Fíjense los levantamientos militares que estuvimos viendo. ¿Hasta qué punto se logró estabilizar eso? ¿Hasta qué punto la palabra democracia tiene un peso que quizás signifique mucho más de lo que en realidad es? Digamos, no sé si me explico, ¿sí? No, lejos estoy de justificar nada, ni siquiera se me ocurriría pensar en una alternativa a la democracia, ¿no? Vivimos en un país democrático, festejo la democracia, pero digo, ¿hasta qué punto no deberíamos por ahí parar un poquito la pelota y pensar si esa democracia es realmente tan operativa como pensamos que es, tan funcional a la vida argentina como pensamos que es? Fíjense, desde el 83 estamos buscando las mismas recetas socioeconómicas e incluso políticas para tratar de hacer frente a un problema de larguísima data, ¿sí? Tenemos niños que se nos mueren de hambre y esos muertos en democracia no se cuentan nunca, digo. Entonces, ¿hasta qué punto la operatividad de la democracia, la funcionalidad de la democracia significa o tiene el significado y la relevancia que en nuestro léxico ocupa? ¿Sí? Bien, hacia la primera mitad del año 1989 se desata la famosa crisis económica en nuestro país. La economía llega a su punto crítico, estalla la hiperinflación que también a nivel de números, imagínense, en junio del 89 contábamos con un 132% de inflación y en julio, el mes siguiente, 209%, ¿sí? Lo cual significó una suba abismal de las cifras de la pobreza, saqueos masivos en mayo del 89 en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires. Estos saqueos continuaron por el término de 2 meses, más allá del estado de sitio que había sido decretado por Alfonsín, ¿sí? En este contexto se decidieron adelantar las elecciones para el 14 de mayo de 1989. La UCR había perdido ya las elecciones legislativas del año 1987, lo cual, llegaban a este escenario de manera bastante herida, más allá de la situación que el propio gobierno radical a nivel nacional no estaba pudiendo controlar. Se le sumaba esta derrota en las legislativas del 87, ¿sí? Los candidatos por la UCR para esas elecciones presidenciales del 89 fueron el cordobés Eduardo Angelós, el nefasto Eduardo Angelós, que fue gobernador de la provincia de Córdoba, que nos recontrafundió a los cordobeses, destruyó la provincia, ¿sí? Y murió multimillonario como casi todos los políticos de nuestro país, y como vicepresidente Juan Manuel Casela, el Cachi Casela de Avellaneda, originario de Avellaneda, ¿sí? Y por el PJ va a ir como candidato Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, y Eduardo Duhalde. Menem, que le había ganado las internas nuevamente a Cafiero, ¿sí? Cafiero vuelve a perder las internas ahí, y PJ, que había desarrollado una campaña electoral sumamente activa, el famoso Menem Móvil, la propuesta del salariazo, la revolución productiva. Fíjense, son términos que son tan actuales que duelen, que asustan al menos, digamos, ¿no? A mí me pasa eso. El PJ se va a terminar imponiendo a la UCR con el 47% de los votos, mientras que la Unión Cívica Radical logró juntar el 37%. Asimismo, Alfonsín, una vez que pierde las elecciones, le hace una propuesta de cogobierno a Menem, que la va a rechazar el propio Menem, desgastando aún más la situación. Nuevamente, la analogía con la actualidad. Por lo que el propio Alfonsín decidió adelantar el traspaso presidencial para el 8 de julio de 1989. Y de esa manera, un gobierno no peronista no podía terminar su mandato debido a todas las condiciones, al cúmulo pluricausal, ¿sí?
de condiciones que llevaron a que Alfonsín no pudiera terminar su mandato. El padre de la democracia, como lo conocemos actualmente. Hay un discurso muy famoso en la rural, ¿sí?, de Alfonsín, un discurso muy famoso, pueden googlearlo si quieren, en donde incluso se pone en contra a sectores del agro. Todo el mundo estaba enojado con Alfonsín y este gobierno radical que no supo o no pudo o no quiso, ¿sí?, encontrar la salida y tratar de mediar todos esos intereses, pero realmente, según mi humilde punto de vista, el punto a valorizar de este gobierno de Alfonsín es el embate, ¿sí?, el embate que la democracia, ¿sí?, logró resistir, ¿sí?, producido por el propio sector militar, que pensó que podía volver a manejar los lazos de poder en nuestro país, pero que ya socialmente esos vínculos estaban totalmente desgastados. Bien, amigos, hasta aquí llegó el episodio de hoy, ¿sí? Espero que hayamos podido aprender algo juntos. Quedaron muchísimas cosas de por medio, ¿no? Como para profundizar y para escribir una tesis completa de lo que fue el alfonsinismo. Frases como, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Todas estas cuestiones de enfrentamientos internos que debió desarrollar y tener de por frente el gobierno alfonsinista. Bueno, han quedado cosas en el camino. Los invito a que se sumen a la lectura, que investiguen, que profundicen todo aquello que consideren necesario, y que si también consideran necesario escribirme, pueden hacerlo por mis redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter, como me van a encontrar ahí como Luquitas Bota, y entablamos un diálogo siempre cordial. Bien, amigos, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.